¿Qué pasa cuando los precios de las casas suben más rápido que tus ganas de trabajar? Exacto, se forma una burbuja inmobiliaria y si está ya, bueno, imagina que tu cuenta bancaria es la que pagará el desastre. Hoy vamos a hablar sobre la burbuja inmobiliaria del 2008. Cómo inició, cómo explotó y lo más importante, cómo caer en una situación parecida en el futuro. O bueno, en el 2025. Por cierto, si crees que esto no tiene nada que ver contigo porque simplemente no puedes ni pagar ahorita tu renta, estás muy equivocado. Esta historia tiene lecciones para todos. En el 2008 prácticamente el único lugar más peligroso que el mercado inmobiliario era México. Bueno, no es cierto. En el 2008 lo único más peligroso que la bolsa inmobiliaria era un concierto de rock. O bueno, podríamos decir que eran muy similares. Porque algo iba a terminar roto, ya sea tu nariz o tus ahorros. Para entender cómo llegamos a este desastre del 2008 iniciaremos unos años atrás. Así que retrocede unos años e imagina. Imagina que los bancos son chefs. ¿Listo? Y ahora imagina que lo único que saben cocinar son los créditos hipotecarios. Bueno, pues a finales de los 90, principios de los 2000, estos chefs decidieron que no importaban a quién le vendían los platillos. Entre más se vendieran, era mucho mejor. Prácticamente así fue como se nacieron las hipotecas subprime. A personas con menos historial crediticio que un bebé. Y estoy hablando de que un bebé actualmente, en pleno 2025, ya nace con deudas. En donde se les asignaba una calificación según su historial crediticio y el historial que tuvieran de pagos. Aunque no importaba si ya era su primer crédito o tenían diferentes créditos previos, aunque los hayan liquidado. Así como también si estaban sobreendeudados y no tenían la capacidad de pagarlos. No importa, de todos modos, tenías tú la capacidad de poder pedir un crédito y que te lo fueran otorgando. Claro, lo único que cambiaba pues eran las tasas de interés con las cuales te lo iban a brindar. Estábamos empezando a hacer una especie de casino en este mercado. Prácticamente era todos apostar, pero sin saber que la ruleta estaba rota. Y esta vez, la casa también perdería. Pero te lo explico de una manera un poquito más sencilla, más breve, cómo es que se fue sucediendo todo esto. Todo comenzó con las avaricias corporativas y las hipotecas subprime. Como habíamos mencionado con los chefs, los bancos ofrecían hipotecas a personas con historiales crediticios cuestionables, pongámoslo así. Pero como seguramente ya has escuchado en muchos lugares, el negocio de los bancos no está en cobrar esas hipotecas al quitarte tu propiedad. Para ellos eso es una pérdida de dinero, meter abogados, meter una demanda, recurrir directamente a la venta y el tiempo que te llevas en vender esa propiedad. Para ellos el negocio está simplemente en prestarte el capital y cobrar esos intereses. Y esto no hubiera sido ningún problema si los bancos hubieran tenido tal cual esta regla establecida de forma lineal. No se hubieran salido de ello, puesto que en algún momento hubieran llegado a un límite de billetes para poder prestar. Pero decidieron vender estas hipotecas a otras empresas que se dedicaban justamente a cobrar las deudas, como los MBS, que aquí menciona Mortgage Backed Securities. Bueno, creo que lo pronuncié mal, pero si los subtítulos lo agregan correctamente, entonces voy mejorando mi inglés. Como mencionamos, estos paquetes eran vendidos a estas otras empresas, las cuales el negocio para ellas era: te pago a ti banco una cantidad, pero la diferencia que yo me voy a llevar al poder cobrar estas hipotecas con los deudores, esa va a ser mi ganancia. Mi trabajo como intermediaria es cobrarles a los deudores, lo cual también estaba generando un poco más de incertidumbre, porque al final uno como deudor, si te das cuenta que la persona a la cual le debes ya no sigue siendo la misma y de repente llega un tercero a decirte: ahora me debes a mí, olvídate del anterior, ahora te tienes que dirigir directamente conmigo y seguirme pagando a mí. Claro que eso me generaría incertidumbre. Es como si en tu colonia hicieran una vaquita o una tanda y cada semana viniera una persona diferente a cobrarte. Ya no la misma con la cual tú hiciste el acuerdo o la negociación. Claro que esto generaría incertidumbre. Para aquellos que no conocen la cultura latinoamericana o mexicana, una tanda justamente es una forma de ahorro muy mexicana. O bueno, al menos eso creo yo, que solamente en México se lleva a cabo. Pero si hay otros países donde se lleva a cabo, menciónenme el país de donde también lo conocen. La tanda justamente se selecciona números, pongamos de ejemplo 10. Entonces en esos 10 números entran 10 personas diferentes y les toca dar una cantidad de dinero, pongamos 1,000 pesos. De esa manera cada semana se juntan 10,000 pesos que le corresponde a la persona número 1. La segunda semana esos 10,000 pesos le corresponden a la persona número 2. Pero ninguna persona tiene que dejar de dar su parte porcentual durante esas 10 semanas hasta que se termine la bolita o el círculo completo. El problema entra cuando no falta el abusivo, que entonces decide cobrar su número, a lo mejor es el segundo, y simplemente ya no seguir dando su cantidad correspondiente. Ahora cóbrale.
Pero bueno, no nos desviemos del tema, una disculpa. Regresando a lo de la crisis del 2008. Esta forma de llevar los negocios era conveniente para ambas partes, tanto para el banco, que era quien daba los créditos hipotecarios, como para la parte que se dedicaba a cobrarlos, las empresas que cobraban estas deudas. Uno directamente recibía las ganancias por brindar la hipoteca, el otro compraba las deudas y seguía cobrando el total de la deuda, obteniendo un margen de ganancia. De esta manera el banco podría dar más cantidad de créditos hipotecarios porque tenía un flujo de dinero más continuo, no se determinaban los billetes. Claro que tenían que crear productos para poder vender estos diferentes tipos de clientes, como lo hacían mediante la generación de carteras. La cartera con los clientes que pagaban mejor las clasificaban como la AAA, seguía AA, la 1A. Y nuevamente de la misma manera la triple B, la W, la B. Y luego con la C, triple C, doble C y C. Claro que los que menor pagaban eran los de la C. ¿Qué sucedía? Pues obviamente las empresas que se dedicaban a cobrar las deudas no iban a querer adquirir estas carteras de la C. Entonces los bancos, pues nada sonsos, empezaron a meter estos clientes con las carteras de clientes premium. Claro, agarraban 1000 clientes premium, les metían 10 de la tipo C y entonces no había realmente mucho efecto o algo que perjudicara entonces a los que se dedicaban a cobrar. Si algunas personas dejaban de pagar, lo compensaban con las otras que sí estaban pagando. Realmente todo estaba estable, pero los bancos empezaron a ser más avariciosos. Algo que prácticamente nunca se da en las empresas, ¿verdad? Y así, muchachos, justamente es como se crean las hipotecas subprime. Justamente durante los años 90, el gobierno norteamericano, personalmente creo que lo correcto es llamarle Estados Unidos. Durante los años 90, los Estados Unidos justamente crearon leyes favoreciendo y fomentando la propiedad de vivienda como un derecho básico. Ya saben, el gobierno norteamericano siempre siendo un ejemplo a seguir para todo el mundo. Tomen en cuenta que es un sarcasmo, ¿vale? Y los programas como Fannie Mae y Freddie Mac los escribiré, los pondré aquí en la pantalla para que los puedan ubicar y los puedan investigar, aunque les comentaré más o menos a qué me refiero con ellos. Estos programas facilitaron los préstamos, pero a veces a costa de calidad. Este tipo de empresas eran de las más grandes que se dedicaban justamente a comprar este tipo de carteras a los bancos. A aquellos clientes morosos o aquellos que los bancos simplemente no querían tener, mayormente conocidos como fondos buitre. Apréndanse este dato, fondos buitre. Porque prácticamente se alimentaban de todo lo que los bancos no querían, de todo lo que desechaban y las obras. Entonces, malamente o correctamente les pusieron este nombre. Recordemos también que nos encontramos en un mundo globalizado. Todos los mercados están conectados al día de hoy y difícilmente esto cambiará. Al menos no durante el periodo de vida que nosotros tengamos, tanto ustedes que están viendo este video como yo que lo estoy aquí. Como todos estos títulos se exportaban de manera internacional, cuando la burbuja explotó en Estados Unidos, no solamente afectó a Estados Unidos, sino afectó prácticamente a todos los países con los cuales estaban vinculados. Y tampoco olvidemos que Estados Unidos es uno de los países más grandes, eso quiere decir, prácticamente todos le compramos y todo el mundo le vendemos a ellos. Países que parecieran lejanos como España, Islandia, Grecia, la Unión Europea, que Grecia justamente fue uno de los países más afectados en ese entonces. Prácticamente estaba dentro de las épocas o fechas en que quería entrar a la Unión Europea, entonces estaban manipulando un poquito los números. Justamente cuando cae la crisis, pues efectivamente no pudieron sostener más esta mentira y pues sí se vieron en una deuda pues inimaginable. Pero bueno, eso le pasa por tramposillo. Así que, lección aprendida aquí, no seas un mentiroso y tramposillo como Grecia. Y bueno, ¿qué sucedió una vez que todo esto empezó a desplomarse? Imagina nuevamente ahora que estás pagando tu casa. Bien, vas al corriente, estás pagando tu deuda con el banco o bueno, con la empresa que está ahora cobrando la deuda y empiezas a notar que el precio de tu vivienda empieza a decrecer, pero tu deuda empieza a crecer. Al final estás pagando los intereses. Ahora vámonos a algo peor. Imagina que eres un desarrollador o un constructor, entonces no tienes una sola propiedad, tienes varias propiedades. Y ninguna de esas casas que tú pensabas vender en cierto determinado tiempo se están vendiendo. Es más, ni siquiera bajando los precios logras venderlas. Ya las estás vendiendo prácticamente al valor que te costaron, con materiales, construcción, pago de mano de obra de los arquitectos. Y ni así logras venderlas. Y aún empiezas a ver que los vecinos empiezan a dejar de pagar su deuda, tus amigos dejan de pagar su deuda también con el banco, así que tú también decides dejar de pagar tu hipoteca. Total, si no las puedes vender, no puedes disponer de ese dinero, no puedes ya pagar la deuda, lo mejor es simplemente dejar que el banco absorba las viviendas y evitar que la deuda te consuma a ti, por lo cual el banco también adquiere ese problema.
absorbe las viviendas, pero tampoco puede venderlas. Están devaluadas, ni siquiera recuperar la cantidad que ha prestado para adquirirlas. Lógicamente sin capital, porque prácticamente todo el capital lo tienen prestado, sin liquidez ni flujo constante porque nadie está pagando, con bienes que no puedes mover, no puedes rentar, no puedes hacer uso de ellos. Por supuesto que muchos bancos empezaron a quebrar. Y como en todos lados, un banco quebrando causa incertidumbre. Y no solamente las personas que hacen uso de ese banco tienen su dinero directamente en él. Empiezas a desestabilizar a los mercados, a generar desconfianza en la bolsa de valores y bueno, justamente se empiezan a desplomar las economías. Estando en crisis, teniendo muchas deudas y muchos trabajos siendo perdidos, no puedes continuar comprando al mismo ritmo que venías haciéndolo previamente. Tomando en cuenta que esto sucedió en el país más grande consumista de todo el mundo y que este país empezó a controlar demasiado lo que compraba a otros países, por supuesto que empezaron a desplomar las economías a nivel internacional. Si a Francia ya no le compraban sus papas a la francesa, si a Italia ya no le compraban sus pizzas, si a España ya no le compraban lo que le tuvieran que comprar a España, entonces efectivamente tampoco ellos iban a tener dinero para poder estar comprando lo que ellos iban a necesitar. Y el flujo de la economía, el flujo del dinero en una globalización se empieza a frenar y todos empezamos a estar en crisis. Sumado a que prácticamente todo el tiempo hemos vivido con mercados inmobiliarios que empiezan a tambalear o que de repente empiezan a excederse en sus plusvalías y a generar ciertas burbujas. Entonces estás hablando de que un mercado muy grande, pero también empezando a debilitarse, terminó cayendo en uno de los peores momentos posibles. Y claro que comprar una casa es el sueño de todo el mundo, ¿no? Y muchos lo lograron, realmente tener una vivienda y hasta poder tener más para poder tener un ingreso adicional al ponerlas a la renta o venderlas nuevamente. Y bueno, hasta que te dabas cuenta que esa casa venía con una hipoteca más grande que One Piece. Ahora, la pregunta del millón por la cual quizás entraste a este video: ¿cómo es que nos podemos dar cuenta si estamos en una burbuja inmobiliaria al día de hoy? Te mostraré algunas señales que puedes tomar en cuenta y justamente tienes que también considerar. Una de ellas no es suficiente, tienen que estar todas juntas para que se pueda dar una burbuja inmobiliaria como la que sucedió en el 2008. Número 1. Los precios de las casas suben más rápido que los salarios. Si una casa cuesta más de 10 años de tu salario y prácticamente tú apenas puedes comprarte un café por la mañana, puede ser una mala idea adquirir una vivienda. Por ejemplo, en México el promedio de plusvalía es alrededor del 10% anual. Dependerá el estado, la ubicación, la geografía, pero toma en cuenta que si no tienes experiencia en este ramo no busques algo mayor a ello. Toma en cuenta esta referencia del 10%. Superior a este 10%, los riesgos seguramente serán mayores. Es una regla financiera básica: mayor rendimiento, mayor riesgo. Claro, podrás decirme, pero oye, Elier, fíjate que a partir de la pandemia o que México se ha vuelto un país muy interesante para los extranjeros y están viniendo muchos a comprar aquí, a invertir en México. Y efectivamente, pero si no conoces el mercado, yo te recomiendo que seas precavido. No arriesgues demasiado. Además, el ramo inmobiliario tampoco es de cantidades pequeñas. Entonces, toma tus precauciones, contempla ese 10% y ve poco a poco conociendo cómo funciona el mercado. Número 2. Fácil acceso al crédito. Si el banco te empieza a decir que puedes adquirir una casa prácticamente con la misma facilidad que puedes pedir desde una aplicación tu pizza, ten mucho cuidado. Cóyeye. Porque seguramente alguien va a pagar esa cuenta. Y esa cuenta es de varios. Y ese alguien seguramente vas a ser tú. No sé si dentro de la 2 o de la 3, pero contémosla como 3. Las tasas de interés comienzan a bajar de forma acelerada y te das cuenta que empiezan a bajar de una manera también considerable. Por ejemplo, en México la tasa anda alrededor del 10%, un Infonavit alrededor del 10.4% hoy en pleno 2025. Y si te das cuenta que de repente en todo el 2026 casualmente la tasa empieza a estar en el 5%, entonces ten mucho cuidado también. Podría ser muy atractivo decir, oye, el 5% pues prácticamente lo recupero con la misma inflación, la misma plusvalía. Pues no pasa nada, ¿no? Hasta es beneficio y lo que le pueda sacar al rentarlo sí se ve atractivo, pero no. Cóyeye también aquí. Número 4. Especulación masiva. Hay momentos en los que empiezas a notar que todo el mercado empieza a ver publicidad por todos lados. Todo el mundo te dice que la propiedad es lo más rentable, es lo más seguro. Pero si empiezas a darte cuenta que justamente están comprando todos y empiezan a coleccionar como si fueran Pokémones, entonces también ten mucho cuidado. Oye, me ganó la tarde, ya se oscureció. Ojalá que se vea bien. Vamos a ver cómo luce con la noche.
Bueno, consecuencias y aprendizajes de lo que sucedió en el 2008 con esta crisis. Número 1, el impacto global. Justamente sucedió como ahora con la Casa de los Famosos. Es algo que nadie queremos ver, es más, ni siquiera intentamos verlo, pero nos termina afectando y nos terminamos enterando de todo. Justamente así fue esta crisis. Le sucedió principalmente a Estados Unidos, pero terminó reflejándose en todo el mundo. 2, cambio en el comportamiento de los compradores, que creo que esto sí fue algo positivo, ¿sabes? Ahora, de hecho, también yo que elaboro en el mercado inmobiliario, sí me he percatado que la gente cada vez es más estricta, analiza más la información, no compra tan rápido, empiezan a compararte más. Ahora la gente se la piensa más de 2 veces para poder tomar una decisión y se informa lo más posible. Algo que creo que pues sí es bastante bueno, sobre todo si vas a tomar una hipoteca que prácticamente es por 30 años, que casi es la mitad de tu vida. Claro que hay sus excepciones y hay quienes no la piensan y toman la decisión de manera muy impulsiva. Y 3. Efectivamente, después de este tipo de acontecimientos, los aprendizajes se tienen que ver reflejados en las nuevas normativas y se implementaron leyes como la ley de Dodd-Frank, que puso límites a las hipotecas riesgosas. Aunque bueno, como toda ley que existe, están hechas para romperse. Y efectivamente, aunque las viviendas son uno de los mercados más confiables que pudiéramos considerar, tampoco debes pensar que para siempre va a ser el crecimiento en este tipo de inversiones, que tu propiedad y tu inversión siempre va a ir para arriba. Claro que no, puede haber momentos en los que suba muy poquito, momentos donde no suba, momentos inclusive en donde pueda bajar este tipo de inversiones, puesto que al final estás hablando de un mercado económico, entonces tampoco te creas el cuento de que las inversiones inmobiliarias siempre van para arriba. Y si alguien te lo dice, pues cambia de asesor. Así que sobre todo a partir del 2008 muchos empezaron a invertir en otros lugares más seguros que el ramo inmobiliario, como las bitcoins y los NFTs. Claro que no, tampoco me crean, esta parte, no inviertan en bitcoins, no inviertan en NFTs. Si es dinero del que dependen, no lo metan en bitcoins, por favor, no lo metan en NFTs. Así que, bueno, después de todo este tiempo que hemos platicado, ¿qué es lo que hemos aprendido? Me voy a poner como Dora aquí a preguntarles a ver si sí me contestan. Primero, si parece demasiado bueno para hacerlo, seguramente no lo es. El mercado inmobiliario al final es un mercado comercial, como ya hemos visto, un mercado financiero, así que puede ser tan impredecible como los finales de Game of Thrones. Y aunque el mercado inmobiliario es de los mercados más considerados seguros, tomen precauciones. Segundo, investiga antes de comprar. Cuando vayas a tomar la decisión, hazlo con la cabeza fría totalmente. Si no conoces cómo funciona algo, asesórate. Hasta que tengas la certeza de cómo es que funciona totalmente y te des la tranquilidad para poder invertir ahí. Tercero, y sobre todo, no sigas prácticamente al rebaño. Los más grandes inversores a nivel internacional inclusive no suelen seguir las masas, de hecho hacen todo lo contrario, pero sí toman decisiones con la mente fría y confiando en sus conocimientos. Recuerda que una inversión o una vivienda, una casa no debe sentirse como una apuesta en Las Vegas con toda esa adrenalina. Encuentra a tu asesor de confianza o sigue viendo estos videos que podrían ayudarte a tomar mejores decisiones. Seguramente este sería uno de los consejos del gran Warren Buffett. Pero bueno, finalmente si tienes alguna duda déjame un mensajito, por aquí las buscamos responder, y también aquellos que conozcan sobre el mercado y conozcan sobre lo que hemos estado hablando seguramente aportarán mucho si es que también ponen comentarios. Estamos en contacto, cuídense mucho.